3 semanas después de huir de la sierra, Ernesto Calva seguía escuchando voces donde no las había. No era culpa suya. La señal lo había marcado. Esa frecuencia maldita que descubrió en el cerro, esa voz enterrada que repetía su nombre una y otra vez, esa cosa que terminó transmitiendo desde su propio equipo durante 4 horas mientras él no estaba. Había renunciado, había huido, había tirado su radio, su computadora, todo lo que tuviera un circuito. Pero las voces no se fueron. Solo se volvieron más silenciosas, más profundas, como si ahora estuvieran debajo de todo, esperando el momento correcto para volver a subir. Ernesto vivía ahora en un pueblo pequeño, a las afueras de la ciudad. Nada digital, nada eléctrico, más allá de lo indispensable. Un radio viejo de baterías por si acaso, pero lo mantenía apagado la mayor parte del tiempo. Esa noche, el radio se encendió solo. Ernesto estaba en la cocina, calentando agua para té, cuando escuchó la estática. Corrió a la sala. El radio estaba encendido, el dial moviéndose solo, buscando. Se detuvo en una frecuencia que no tenía número, y entonces escuchó la voz. Pero no era la voz de la entidad, era una voz humana y agotada y lejana, como si hablara desde muy adentro de algo. Ernesto Calva, si puedes escucharme, necesito que vayas a la gasolinera de la Ruta 9, la vieja, la abandonada. Ahí hay un símbolo, tienes que destruirlo. Yo te guío, pero tienes que ir ahora. Ernesto agarró el radio, preguntó quién era. La voz tardó en responder. Me llamo Matías, estoy del otro lado, y tú escuchas mejor que nadie, por eso te necesito. Ernesto no quería ir. Había pasado 3 semanas escondiéndose, evitando todo lo que pudiera conectarlo con esa pesadilla. Pero las voces no se habían ido. Y ahora, esta voz sonaba diferente. No era la entidad, no era la señal, era algo más, algo que pedía ayuda. Salió de su casa a las 11 de la noche. La gasolinera de la Ruta 9 estaba a 20 minutos en coche, abandonada desde hace años, después de que varios viajeros desaparecieran ahí sin explicación. La historia oficial decía que era inseguro, que había bandas, que la gente se desviaba y se perdía en el monte. Ernesto sabía la verdad ahora. Llegó a la medianoche. La gasolinera era un esqueleto de metal y concreto en medio de la nada. Los letreros caídos, las bombas de gasolina oxidadas, con mangueras que parecían tentáculos muertos. El edificio principal, una caja de concreto sin ventanas, con la puerta abierta como una boca esperando. Apagó el motor. El silencio era absoluto. El radio en el asiento del copiloto cobró vida. Está aquí. Lo sientes, ¿verdad? Ernesto lo sentía, en los huesos, en el aire. Algo pesado, denso, como si la atmósfera misma estuviera más espesa alrededor de la gasolinera. Salió del coche, linterna en mano, martillo en la otra. El radio lo siguió, lo llevaba colgado del hombro, como un amuleto, como una guía. El símbolo está dentro del edificio principal, pero hay algo que debes saber. Este anclaje es de los vacíos, los que caminan sin voluntad, los que fueron absorbidos y ahora sirven. Están por todos lados. No los mires fijo, no les respondas, solo encuentra el símbolo. Ernesto tragó saliva y entró. El interior era más grande de lo que parecía desde afuera. Una sala principal con mostrador, estantes vacíos, una puerta al fondo que llevaba a los baños y a la trastienda. Polvo, telarañas, olor a gasolina vieja y algo más, algo dulce, algo que recordaba a flores podridas. Y en las paredes, sombras,
No sombras normales, sombras de personas que no estaban ahí, siluetas proyectadas desde ningún lado, moviéndose lentamente, como si caminaran en círculos, esperando. El radio susurró: son los vacíos, todavía no te ven, pero si haces ruido. Ernesto hizo ruido. Una lata en el piso rodó cuando la pisó sin querer. Las sombras se detuvieron. Y luego, de la oscuridad del fondo, empezaron a emerger figuras. Personas, o lo que habían sido personas. Caminaban con movimientos mecánicos, rígidos, como si cada paso fuera un esfuerzo de voluntad. Sus ojos eran negros completamente, su piel grisácea. Algunos vestían ropa de viajeros, de conductores, de gente que había pasado por ahí años atrás y nunca había llegado a su destino. Ernesto retrocedió. La linterna temblaba en su mano. No corras, camina, despacio, hacia el fondo. El símbolo está ahí. Los vacíos se acercaban, lentos pero seguros, sus ojos negros fijos en él. Ernesto caminó, paso a paso, sin correr, sin mirarlos directamente. Pasó junto a uno, sintió el frío que despedía. Oyó su respiración, si es que se podía llamar así, un sonido seco, mecánico, como un motor que ya no funcionaba bien pero igual intentaba. Llegó a la puerta del fondo. La abrió. Detrás de él, los vacíos se detuvieron, como si hubiera una línea invisible que no pudieran cruzar. Adelante. El símbolo está ahí. La trastienda era pequeña, cajas viejas, un escritorio oxidado, y en la pared del fondo, el símbolo, igual que el de Mitre 847, tallado en la pared, brillando débilmente, y alrededor la pared respiraba con ese pulso lento, profundo, que ya conocía. Pero había algo diferente. El símbolo no estaba solo. Frente a él, de espaldas a Ernesto, había una figura humana. Vestía ropa de conductor, chaqueta de mezclilla, botas. Ernesto dio un paso. La figura se giró. Era un hombre, cuarentón, barba descuidada, ojos negros, completamente negros, como los de los vacíos de afuera. Pero este habló. Llegaste tarde. Su voz era plana, sin emoción, como si las palabras fueran solo sonidos que había aprendido a repetir. Ernesto preguntó: ¿qué eres? Era conductor, Uber. Recogía a alguien en Mitre 847. Me pidió que lo llevara aquí. Eso fue, no sé cuánto fue, semanas, meses. El tiempo no importa aquí. El hombre vacío señaló el símbolo. Eso es lo que buscas. Pero si lo tocas, nos despiertas a todos y no podrás salir. Ernesto miró el símbolo, miró al hombre, miró la puerta por donde había entrado. El radio dijo: no le creas, ya no es él, es solo un eco, un mensaje grabado. Destruye el símbolo. Ernesto levantó el martillo. El hombre vacío sonrió, una sonrisa incorrecta, demasiado amplia, como quieras. Y entonces de su boca empezaron a salir voces, muchas voces, todas superpuestas, todas diciendo lo mismo: vas a quedarte, vas a quedarte, vas a quedarte. Ernesto golpeó. El primer golpe hizo temblar la pared. El símbolo brilló más intensamente. Las voces del hombre vacío se volvieron un grito. El segundo golpe. Una grieta apareció en el símbolo. De la grieta empezó a salir una luz oscura, si es que eso tenía sentido. Oscuridad que brillaba. Nada que debiera existir. El tercer golpe. El símbolo explotó. La luz lo cegó todo. El calor, el ruido. Y luego, silencio.
Cuando pudo ver de nuevo, el hombre vacío había desaparecido. Donde estaba, solo quedaba un montón de ropa vieja, chaqueta de mezclilla, botas y nada más. El radio dijo: «Lo lograste. Segundo anclaje destruido. Otro niño liberado». Ernesto respiró, temblando, apoyado en la pared. Pero entonces escuchó algo. Pasos, muchos pasos, viniendo desde la sala principal. Los vacíos estaban entrando. «Tienes que salir de ahí, ahora». Ernesto corrió. La sala principal estaba llena de ellos. Docenas, todos caminando hacia él. Sus ojos negros fijos, sus manos extendidas, sus bocas abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Ernesto esquivó a uno, a otro, un tercero le rozó el brazo. El frío fue inmediato, como si le hubieran arrancado un pedazo de calor. Llegó a la puerta de entrada, la empujó. Estaba cerrada. No estaba cerrada hacía un minuto, pero ahora lo estaba, como si el edificio mismo hubiera decidido que no se iba a ir. Los vacíos se acercaban, rodeándolo. El radio dijo: «La pared, detrás del mostrador, hay otra salida, rápido». Ernesto saltó el mostrador. Detrás, una puerta pequeña, de metal, casi invisible. La abrió de un golpe. Salió a la parte trasera de la gasolinera, el campo abierto, la noche. Su coche, al frente, a 50 metros. Corrió. Detrás de él, los vacíos salían del edificio, lo seguían, pero eran lentos, torpes, como si fuera de la gasolinera su conexión se debilitara. Llegó al coche, abrió la puerta, arrancó. En el retrovisor vio las figuras detenerse en el borde de la carretera, mirándolo, cientos de ojos negros fijos en él. Y entonces uno de ellos levantó la mano y saludó. Ernesto manejó 20 minutos sin parar, sin mirar atrás, sin respirar hondo, hasta que las luces del pueblo aparecieron a lo lejos. Aparcó frente a su casa, apagó el motor, se quedó sentado, temblando, con las manos aún en el volante. El radio habló una última vez. Segundo anclaje destruido. Quedan 4. Descansa, Ernesto. Mañana te explicaré lo del centro comercial. Ernesto agarró el radio. Lo miró. Preguntó: ¿quién eres realmente? Hubo una pausa. Largo silencio. Soy Matías. Fui el mejor amigo de Estéfano, el que empezó todo esto. Y ahora soy lo que quedó después de que la puerta me absorbiera. Estoy atrapado entre dimensiones. Puedo verlos, puedo hablarles, pero no puedo tocarlos. No puedo salvarlos, solo puedo guiarlos. Ernesto preguntó: ¿y por qué yo? Porque escuchas, porque la señal te marcó. Porque cuando todo esto termine, si es que termina, vas a poder escuchar cosas que otros no. Eso te hace valioso y peligroso. Ernesto se rió, una risa amarga. Peligroso, claro, eso soy. Un técnico de radio de 51 años, todo un peligro. No te subestimes, Estéfano lo hizo y terminó sacrificado. Tú tienes algo que él no tuvo. ¿Qué? A mí y a Daniel, y a los otros que van a venir. No estás solo en esto, Ernesto. Eso es lo que hace la diferencia. El radio se apagó. Ernesto se quedó sentado en el coche, en la oscuridad, mirando las estrellas. Y por primera vez en semanas, no escuchó voces donde no las había. Solo silencio. Un silencio que, por ahora, era suficiente. A la mañana siguiente, las noticias locales reportaron:
Un incendio de origen desconocido consumió por completo la antigua gasolinera de la Ruta 9 durante la madrugada. No se reportan víctimas. Las autoridades investigan las causas. Nadie mencionó a los vacíos. Nadie mencionó al hombre de la chaqueta de mezclilla que había esperado años frente al símbolo. Nadie mencionó que, justo antes del incendio, varios conductores en la ruta reportaron haber visto a decenas de personas caminando hacia el norte, alejándose de la gasolinera, con movimientos extraños, mecánicos, como si recién estuvieran aprendiendo a usar sus cuerpos. Nadie mencionó nada de eso, pero Ernesto lo sabía, y cuando encendió su radio esa mañana, en lugar de estática, escuchó una voz nueva, una voz que no conocía. ¿Ernesto? Soy Daniel, el de los mensajes. Matías me dijo lo que hiciste. Gracias. Nos vemos pronto. Hay algo en un centro comercial que necesita nuestra atención. Ernesto sonrió, guardó el radio, preparó café y esperó. La guerra recién empezaba.